El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 28 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, existe expectativa en torno a esta gira del presidente de la Asamblea y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ayer lo llevó a Canadá. Él dio una declaración que ha generado reacciones, seguramente lo vamos a analizar. Decía en rueda de prensa que avala los contactos de Canadá con Cuba para buscar una salida a la crisis de Venezuela. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, refrenda su apoyo al político venezolano y subraya la necesidad de hallar medidas para encontrar una solución de forma pacífica. Ottawa ha sido, y estoy leyendo El País de España, la más reciente escala de Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, reconocido como presidente interino por una cincuentena de países. Este lunes Guaidó se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el ministro de Exteriores François-Philippe Champagne. Los canadienses refrendaron su apoyo a Guaidó y subrayaron hallar más medidas para resolver la crisis de Venezuela de forma pacífica. Una de ellas consiste en incluir a Cuba, principal aliado regional de Nicolás Maduro, en las negociaciones. La gira del político venezolano ha buscado reactivar la presión internacional contra el chavismo. El gobierno de Canadá ha impuesto diversas sanciones del régimen chavista. Vamos a comentar este tema durante la mañana de hoy. Hay sesión convocada para este martes en la Asamblea Nacional y la verdad es que existía la duda, la inquietud si el presidente interino finalmente haría parada en los Estados Unidos para sostener encuentro o no con el presidente del país, Donald Trump. Ayer el presidente de la Constituyente Comunal aseguró que no le iba a pasar nada a Juan Guaidó cuando regresa a Venezuela y, bueno, comentábamos con ironía, si tomamos como antecedente lo ocurrido en la Asamblea Nacional, la emboscada de grupos armados contra los diputados, caramba. No sabemos cómo interpretar esta declaración. En todo caso, el chavismo procura restar importancia al impacto de la gira internacional del líder opositor, que, bueno, ha sostenido encuentro con mandatarios en América Latina, en Europa y en América del Norte. Ayer trascendió una información, y seguramente lo comentaremos, sobre las gestiones que está haciendo Maduro, porque, como decíamos con un invitado en la tarde de ayer, los rusos también juegan. Según la agencia AP, el equipo de Maduro contrató un lobista en Estados Unidos, Robert Sticks, del grupo político Sonoran, para aliviar las sanciones en su contra y restablecer relaciones con el gobierno norteamericano. Según Bloomberg, el equipo de Maduro estaría promoviendo la privatización de PDVSA, esto al margen evidentemente de la ley, en conversación con empresas internacionales. Y para ello utilizarían una figura de la cual vamos a hablar, que es el diputado Luis Parra. Este diputado que era de Primero Justicia y que finalmente terminó presidiendo la junta directiva del PSUV, promovida por el PSUV. A él se le señala de estar detrás de un grupo de parlamentarios que hicieron gira en el exterior para defender los intereses de empresarios chavistas, concretamente vinculados a la venta de alimentos, la venta y distribución de alimentos en Venezuela. Un esquema, por cierto, sancionado por el Departamento del Tesoro norteamericano. Para hablar acerca de la gira del presidente de la Asamblea, el presidente encargado, además de este caso del diputado Luis Parra, saludamos a la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Bulgaria, Estefanía Meléndez. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Mariale, muchas gracias por el contacto.
Pues mucho interés de conversar sobre varios temas con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración sobre esta gira europea del presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Mira, Mariale, la verdad es que esta gira, no podemos decir un balance final, ¿no? Porque la gira aún no ha terminado, pero efectivamente y muy preliminarmente podemos considerarla como una gira muy exitosa. El presidente fue recibido a muy altos niveles en diferentes países, en, en Bruselas, donde yo casualmente me encontraba y tuvimos la oportunidad de vernos. Él tuvo magníficas reuniones en el Parlamento Europeo, incluso con el vicepresidente de la Comisión Europea. Y claro, después este viaje a Davos en el Foro Económico Mundial, que es un evento importantísimo, súper clave, donde estaban jefes de Estado y como vieron, él tuvo reuniones de muy alto nivel, incluso con Angela Merkel. Bueno, empezando su gira por el Reino Unido, nada más y nada menos. Boris Johnson lo recibió, también su canciller. Cuando uno lo ve desde el punto de vista diplomático, cuando te aceptan esas reuniones a tan alto nivel, eso dice mucho y eso tiene mucho valor. Nosotros estamos conscientes del valor que tiene eso y que a partir de ahora, claro, tenemos mucho trabajo por delante. Es un trabajo que además hemos venido haciendo, bueno, te digo, de verdad, con mucho sacrificio, el equipo del presidente. Hemos ido formando esas alianzas que se han ido consolidando y esta gira del presidente, bueno, es un éxito. Vamos a seguir trabajando en ello para seguir marcando lo que es la ruta a lograr las elecciones presidenciales, la solución que estamos buscando todos los venezolanos para salir de una vez de esta dictadura que tanto sufrimiento le trae al pueblo. Hablemos de medidas concretas, embajadora, que es la principal expectativa en torno a este viaje. Lo mencionó el primer ministro de Canadá ayer, Justin Trudeau, o al menos su canciller en rueda de prensa. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se le está pidiendo a la comunidad internacional para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia en nuestro país? Mira, es muy importante nosotros poner sobre la mesa lo que está pasando en Venezuela. Lo que son todos los países que nos apoyan son países soberanos, instituciones soberanas. Ellos también están dispuestos a ofrecer soluciones. Entonces, esto no es algo solamente de que uno pida y ellos dan. Es una cuestión bilateral. Entonces, efectivamente, es muy importante el valor de todos estos recibimientos y de todo lo que el mismo presidente Juan Guaidó pudo hablar en cada una de esas reuniones para marcar lo que es la ruta. Lo que va a pasar nosotros todavía no lo sabemos, eso es una cuestión donde hay muchos factores y esa misma comunicación con cada uno de los países receptores donde nosotros estamos asignados y la comunicación también con la Unión Europea. Hay una gran necesidad, Mariale, de que se coordinen las acciones de lo que serían los países miembros de la Unión Europea como tal, lo que sería el Grupo de Lima. Nosotros eso es primordial, porque hay muchos grupos que están dispuestos a ayudar, que quieren ayudar, pero es importante la coordinación de esos grupos para lograr medidas efectivas. Si se dieron cuenta, la semana antepasada ya, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que es bastante clara. Entonces, también es un poco ir poniendo esos puntos mismos del Parlamento Europeo sobre la mesa, irlos materializando en medidas concretas. Ahora, embajadora, hablemos de las sanciones, el valor de las sanciones a las que hace referencia, por cierto, la última resolución del Parlamento Europeo, la necesidad de tomar medidas, de personalizar esta presión, incluso que estas decisiones lleguen a los familiares de funcionarios vinculados con violación de derechos humanos y corrupción. En el caso concreto del diputado Luis Parra, que preside la junta directiva promovida por el PSUV, a él se le señala, entre otras cosas, de emprender una gira internacional que lo llevó a Colombia
y a varios países de Europa para defender a empresarios muy cercanos al vínculo de Nicolás Maduro, vinculados con la compra, venta, distribución de alimentos en nuestro país. Yo le pedí un comentario porque usted concretamente ha hecho una denuncia sobre las gestiones que supuestamente hizo este diputado, este dirigente, concretamente en Bulgaria. ¿La escuchamos? Así es, Mariale. Mira, una de las cosas más importantes que nosotros como embajadores tenemos que hacer es garantizar los intereses de Venezuela. En ese sentido, cuando yo me enteré que él había estado aquí, me enteré fue por una noticia en un medio de comunicación de Bulgaria. Claro, tú empiezas a ver, nosotros tenemos que ser garantes de que se estén cumpliendo los debidos procesos. Entonces ya ahí todo era bastante sospechoso, sobre todo porque él no le había dicho a nadie. Imagínate, tienes una embajadora que habla búlgaro muy bien, ¿por qué no vas a avisar, no? Y sobre todo, y que es muy importante saber, que en esos países donde él fue, hay activos de la nación congelados y hay casos de corrupción en las cortes de esos países, y entre ellos Bulgaria. Aquí hay una gran suma de dinero congelada y entonces eso ya te hace un poco sospechar cuando nadie sabía en la Asamblea Nacional de ese viaje en abril que él hizo a Bulgaria. La gente estaba muy, muy sorprendida. Después sale la investigación de Armando Info y se empezaron a ver qué había detrás, ¿no?, de esos viajes. Yo te puedo decir, Mariale, y una de las reuniones que incluso tuvimos en Bruselas con miembros permanentes de la Unión Europea ya, esto les impresionaba muchísimo, el nivel de corrupción, ¿no?, del régimen. O sea, Luis Parra es un operador. Digamos que él se dejó infiltrar, él se corrompió y empezó a hacer operaciones a favor de la dictadura, específicamente. Ahora, él hace estos viajes, imagínate, en el nombre del presidente Juan Guaidó, la gente lo recibe. Incluso aquí en Bulgaria lo recibieron en la Cancillería por ese mismo espíritu de cooperación y de apoyo que le han dado al presidente. Y resulta que ellos meten así entre muchos papeles, muchos de ellos resulta que eran papeles con falsificaciones, con investigaciones falsas, que eran con la intención de influir en la Corte sobre estos casos que están abiertos para de alguna manera decir, bueno, estas empresas o esto, según nosotros, ¿sabes? Juan Guaidó, la Asamblea Nacional que ustedes reconocen, les damos el visto bueno, o sea, pueden descongelarlos, ¿no? Más o menos esa era la táctica, pero falso todo, por supuesto. Entonces, esto para la Unión Europea era bastante impresionante, te lo puedo decir por muchas conversaciones, porque ya imagínate el nivel, ¿no? Ir a un país de miembro de la Unión Europea, incluso miembro de la OTAN, que te ha apoyado y venir a mentir, ¿no?, a ese nivel, ¿no? Y no es una casualidad, Mariale, no es una casualidad para nada que sea esa misma persona que ha estado haciendo esas operaciones, digamos, a favor del régimen, que esté hoy, que haya dado ese golpe parlamentario y que siga operando para ellos. Lo que acabas de comentar a favor de privatizar PDVSA es algo que suena bastante lógico. Yo te lo puedo decir, bueno, no tengo pruebas de ello, pero tú no llegas a Bulgaria así nada más de un día para otro. Yo podría decir que podrían estar intereses rusos detrás de esa visita, por supuesto, es un país de Europa del Este. Y aparentemente esos fondos que están aquí congelados están muy relacionados con Rusia, con intereses del Kremlin. ¿Por qué no pensar que a Luis Parra lo trajeron algunos operadores rusos? Y que ahora sea Luis Parra que está en la Asamblea Nacional allá trabajando también para a lo mejor conseguir algunos contratos a Rosneft, por ejemplo. Empiezas a ver todo ese esquema desde otro punto de vista. Es toda una operación que además viene de mucho tiempo. No es algo que salió de repente el 5 de enero, que es mi punto, ¿no? Ahora, Mario, comparte información valiosa sobre a gente y otros parlamentarios que lo acompañaron en este tour internacional, pero nos dice usted, embajadora, que hay una gran suma de dinero congelada. ¿A qué se refiere? Sí, mira, en febrero del año pasado congelaron una transferencia aquí en Bulgaria que venía de PDVSA.
ella estaba pasando a través de, digamos que una cuenta tránsito que estaba a nombre de un abogado búlgaro, que no se coincidían los montos que pasaban por esa cuenta, empezaron a ser sospechosos para las agencias de inteligencia financiera. Y por eso decidieron congelarlos, además por estar posiblemente incurriendo en sanciones de los Estados Unidos en contra de PDVSA. Todas las comunicaciones oficiales y del banco donde estaban ese dinero congelado dijeron que eso iba destinado a compra de comida. Entonces ya empiezas a ver el esquema, empieza a tener más sentido de por qué entonces Salva Food podría estar incluso relacionada con esos 60 millones de euros específicamente de esa transacción. Es un caso que está en la corte búlgara, está manejado por el fiscal general y bueno, imagínate. Esto no es primera vez, te puedo decir que ese esquema, ¿no? De que traigan unos documentos falsos, te digo, alrededor del mundo, y se ve mucho en Europa del Este también, ese esquema de que metan documentos de parlamento para supuestamente liberar fondos así que vienen de lavado de dinero. Entonces es algo que se ha visto antes y que no es a Nicolás Maduro que se le haya ocurrido precisamente. Ahora, yo le pregunto sobre estos empresarios que están vinculados, según el Departamento del Tesoro norteamericano, al círculo más cercano de Nicolás Maduro, empresarios que están relacionados con la compra de alimentos en el exterior, muchas veces con sobreprecio, en estado de descomposición, para distribuirlo en las bolsas o las cajas CLAP. En Venezuela, en el caso concreto de estas empresas por las cuales Luis Parra se interesó tanto o intentó hacer lobby en Bulgaria, ¿tienen averiguación abierta en Europa? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, como te podrás imaginar, después de que todo esto salió a la luz, todo lo que ha sido la percepción de ese caso aquí ha cambiado mucho. Nosotros ya estamos en conversaciones con el gobierno búlgaro para, primero que nada, solicitar cuáles fueron los documentos. Ese documento que yo puse en mi denuncia fue un documento que nos filtraron, que nos dieron. Hay muchos indicios y por diferentes declaraciones parece que efectivamente lo entregaron, pero eso es muy importante aclarar. Solamente el primer ministro Boyko Borisov, porque iba destinado a él, puede confirmar que efectivamente lo dieron, y otros documentos. Entonces, eso en aras de esclarecer, por ahora, bueno, se van a iniciar muchas investigaciones en ese sentido también, con la colaboración del gobierno búlgaro, por supuesto. Y bueno, sabremos más adelante cómo se desarrolla. ¿Es posible que este diputado o incluso los que firmaron los documentos sean sancionados o eso no está planteado de momento, embajadora? Bueno, fíjate que ya Luis Parra ha sido sancionado por la OFAC y Conrado Pérez está en esa lista, que ellos fueron los dos que estuvieron en la reunión aquí en Bulgaria. Tengo entendido que eran muchos los que vinieron por conversaciones que he tenido, me han dicho eran como 10, pero solamente dejaron pasar a ellos dos. Y una cosa que llama mucho la atención, porque bueno, en este tipo, claro, yo pregunto, cuando yo me entero de esto, yo pregunto a Caracas, ¿qué fue eso, no? Sin saber qué había detrás. Entonces ellos llevaron un documento que lo presentaron, incluso lo postearon en Primicias 24, que era un documento que parecía un documento muy normal que ellos vengan a entregar al Parlamento búlgaro con algunas denuncias, con nombres de oficiales del régimen. Y cuando tú ves allá las firmas de ese documento, son las mismas firmas del documento que luego apareció, que era destinado a Boyko Borisov, donde salían los mismos diputados, digamos, limpiando el nombre de Salva Food. Entonces eso llama mucho la atención, sobre todo que hubo una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Bulgaria sobre esa visita, porque un diputado del Parlamento búlgaro se enteró por fuentes no oficiales. Entonces ya empiezas a ver que ellos no fueron nunca al Parlamento, como han dicho, porque esa fue la pregunta. Y en la declaración de la ministra llama mucho la atención que el cargo que ellos dicen que Luis Parra dijo que tenía es el mismo cargo que sale en el documento de la carta a Boyko Borisov, que él dice que él es el presidente de la subcomisión de control financiero.
ese fue el cargo con el que él se presentó. Él no dijo que él era el presidente de Medio Ambiente, ¿no? Entonces se empieza a saber que todo concuerda más efectivamente con la carta de Salvafood, que era, digamos, el gran interés, ¿no?, de lo que habría sido esa visita. Embajadora, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Se trata de Estefanía Meléndez, embajadora designada por la Asamblea Nacional en Bulgaria, ofreciendo detalles acerca de esta denuncia que ella publicó en sus redes sociales con uno de los documentos que forman parte de esta investigación, donde figura este dirigente que ahora preside la Junta Directiva promovida por el PSUV, y sale a relucir por todas partes, no solo este caso. Ayer comentábamos con ustedes en la tarde información de Bloomberg, donde se le menciona en el marco de esta estrategia de Nicolás Maduro por entregar a trozos, y esto lo digo a título personal, petróleos de Venezuela, las riquezas de la nación, supuestamente utilizando como garantía el apoyo de esta junta directiva que el señor Luis Parra preside. Ayer Rafaela Requesens, hermana de Juan Requesens, denunció en sus redes sociales que le envió Luis Parra un mensaje a través de un amigo de Yaracuy para que no, y esto lo pone entre comillas, le tirara tan duro en las redes sociales, y si cumplía, él mismo hablaría con Maduro para liberar a su hermano y a Gilbert Caro. En estas condiciones, digamos, se maneja esta persona, o al menos esas son las denuncias que ha trascendido. Más aún, periodistas acusaron a Luis Parra de querer sobornarlos para que el Colegio Nacional de Periodistas lo apoyara. A esta hora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta gira internacional del presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó, que lo ha llevado a Colombia, a varios países de Europa, y incluyendo España, y que ayer lo llevó a Canadá. Está la expectativa sobre su regreso a Venezuela. Ayer se comentaba la posibilidad de, su paso por los Estados Unidos. Esto no está confirmado. En todo caso, el presidente de la Constituyente Comunal, lo comentamos al inicio, decía que no le iba a pasar nada al momento de ingresar a nuestro país. Y bueno, con ironía, comentamos el incidente o los incidentes de la Asamblea Nacional, el último, la emboscada de grupos armados en presencia o con la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado contra los diputados, ni hablar de la toma militar del Parlamento, aquellas imágenes que le dieron la vuelta al mundo y que probablemente han provocado que el presidente encargado haya sido recibido, como finalmente ocurrió en el exterior, tomando en consideración que las democracias o los países democráticos no dan crédito a esta situación, es decir, la toma militar del Congreso y el obstáculo para que los diputados electos, en el caso de Venezuela, por 14 millones de venezolanos, puedan sesionar. Vamos a tratar de hacer contacto, ya me dirá mi equipo, con una dirigente de Ciudadanos en España, porque el paso de Juan Guaidó por este país ha provocado una crisis política interna. Coincidió la visita del presidente del Parlamento y presidente interino de nuestro país con la visita de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien saben ustedes fue sancionada por la Unión Europea, entre otras cosas, por su posible participación en la violación sistemática de derechos humanos de nuestro país y por socavar la democracia en Venezuela. Sin embargo, el gobierno socialista, que ahora también está conformado por la organización Podemos, permitió que Delcy Rodríguez pisara sueño español. Me dicen, vamos a ver si tenemos a la dirigente María Luisa Alonso. Ella fue diputada de Ciudadanos, la primera venezolana, me parece, en el Congreso español. Conoce perfectamente, como ustedes entenderán, lo que está ocurriendo en nuestro país y por lo que hemos visto en sus redes sociales, estuvo en Madrid, incluso pudo reunirse o tener contacto con el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. María Luisa Alonso, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días a todos. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de esta visita de Juan Guaidó a España, en primer lugar, y en segundo lugar el escándalo político producto de la presencia de Delcy Rodríguez, funcionaria sancionada en territorio español. ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que la valoración es tremendamente positiva de la visita de nuestro presidente
en su gira por Europa y ahora por Canadá. La valoración es muy buena. Se pudo reunir con jefes de Estado, primeros ministros, y es importante para darle un nuevo impulso, un nuevo aire a todas las presiones diplomáticas que necesitamos que se sancionen y que se hagan por parte de la Unión Europea y sobre todo los países de Europa, que son países aliados que han reconocido a nuestro presidente como el presidente legítimo de Venezuela. Con respecto a la visita o el intento de visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, nosotros, el grupo político del que represento, hemos presentado varias propuestas, varias peticiones de comparecencias y hasta ya llegamos al punto de ver la extrema gravedad del intento de visita a España de una persona sancionada por la Unión Europea, y hemos pedido una comisión de investigación para realmente saber cuál es la vinculación del gobierno del señor Sánchez y Pablo Iglesias en esta visita, si realmente qué vinculaciones existen y por qué realmente esta persona que está sancionada y no puede sobrevolar el espacio aéreo europeo, el espacio Schengen, realmente llegó y pisó tierra española, y por qué no se le deportó en el mismo minuto en el que llegó. Nos parece un tema grave a nivel diplomático, pero también nos demuestra la actitud que va a tener el gobierno de Sánchez con Pablo Iglesias con respecto tanto a Latinoamérica como especialmente Venezuela. Teniendo en cuenta que esta mañana también ha salido en los medios españoles que la ministra de Exteriores ha relegado las relaciones con Iberoamérica, que antes eran de Secretaría de Estado, la ha relegado a una dirección general. Nos parece muy grave porque es una demostración de que la vinculación, ese liderazgo que debe ejercer España en Europa sobre los temas de Latinoamérica, no la va a ejercer y la va a relegar a un segundo papel. Varios temas que discutir con nuestra invitada. En principio, entendemos que en el caso concreto de la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español, el ministro de Transporte inicialmente lo negó para finalmente reconocer que buena parte del gabinete y probablemente el señor Pedro Sánchez sabían de la presencia de la señora Rodríguez en ese avión en territorio español. Yo le pediría un comentario al respecto, porque la información que ha trascendido a prensa es que existía preocupación entre los cuerpos de seguridad que por orden de esta resolución de la Unión Europea, tendrían que detenerla. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en realidad lo que te pide la resolución de la Unión Europea es que no puede sobrevolar el espacio. Una vez transgredida esta medida, yo sé que considero que nuestros cuerpos de seguridad del Estado han atendido correctamente, es decir, han denunciado, han llamado a sus mandos diciendo, mira, esta persona que tiene una sanción está aquí, y la retuvieron. De hecho, ellos son los que evitan que Delcy salga del aeropuerto. Es incomprensible, y creo que todos los oyentes de Radio Caracas Radio pueden entender que es imposible que el gobierno de España no supiera que ella venía para aquí, porque por lo que he hablado con varios pilotos, tienen que hacer una comunicación al puente aéreo diciendo de que van con cierta premura, tienes que informar que vas a llegar a ese aeropuerto y tienes que pasar el par de personas que van dentro de la aerolínea o dentro del avión. Con lo cual, el problema con el ministro de Fomento, con el señor Ábalos, es que ha mentido, que le ha visto muy incómodo con la situación, ha ido dejando poco a poco varias versiones donde habían verdades veladas, y ha dejado como un rastro de miguitas de verdades que hemos ido contrastando con fuentes tanto del aeropuerto como de los ministerios involucrados, y nos damos cuenta que hay ciertas verdades y queremos investigarlo porque es muy grave. Son sanciones impuestas por la Unión Europea. El espacio aéreo Schengen no podría esa aerolínea,
Ese avión no podía ni haber sobrevolado el espacio aéreo de Portugal, no puede pasar ni siquiera por encima de las Islas Canarias. Lo que no entendemos es cómo no saltaron antes las alarmas. Y sí saltaron porque no se le pidió al piloto que se desviara. Y si no era posible desviarse, pues que bajara, tomara suelo, repostara e inmediatamente se fuera. Lo que no entendemos también es por qué después pasa por cambiar de un avión privado a un avión comercial. Hay muchas dudas, pero lo importante para nosotros es saber por qué se permitió que se sobrevolara, por qué se permitió que esa persona viniera, qué objetivos tenía para venir, con quién se pensaba reunirse y qué implicaciones tiene eso con el gobierno del señor Sánchez y Pablo Iglesias. Ahora, lo cierto es, confesado por el propio ministro Ábalos, que buena parte del gabinete sabía, una de las últimas versiones que él ha dado es que aparentemente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le pide el favor de hacer frente supuestamente a esta situación de la que tenía conocimiento la ministra de Exteriores sobre la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español. Yo le pediría un comentario porque efectivamente da la impresión a medida que pasan los días que se trata de una situación de la que tenía conocimiento buena parte del gabinete y por eso decimos probablemente el señor Pedro Sánchez, quien, por cierto, se negó a recibir personalmente al presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sinceramente no entiendo si es así la versión, y esto es dando siempre por buena las versiones del señor se ha enredado en su propio laberinto, nunca mejor dicho. Lo lógico es que si es un problema diplomático, no tenga que ir el ministro de Fomento, o sea, el ministro de Carreteras y de Aeropuertos. Si es un problema diplomático, tendría que haber ido alguien del cuerpo diplomático. Y tampoco entiendo en esta tesitura que que le deja hasta el honor de que tenga que ir un ministro para solucionar el problema. Entonces lo único que puedo entender es que va Ábalos, pero no en calidad de ministro, sino en calidad de número 2 del Partido Socialista. Entonces esto ya me parece aún más grave. O sea, nadie entiende que la noticia de que él se reúne con el ministro de la dictadura de Maduro, el ministro de Turismo, un día antes salta la noticia de que se había reunido en el ministerio cuando no aparece en su agenda, que tiene que ser pública. No aparece en la agenda, salta esto a los medios y él dice que es una reunión sobrevenida de un amigo y que le atiende. Pero después salta la noticia de que había bajado a buscarlo al aeropuerto. Es mentira tras mentira tras mentira. Y todo esto se une a, como bien decías, la negativa del presidente Sánchez a reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, reconocido por el gobierno de España, y que justo una semana antes en el Parlamento Europeo se había votado una iniciativa ratificando el apoyo y el reconocimiento de Juan Guaidó con el apoyo del Partido Socialista de España. Entonces no se entiende, y si unimos todo esto, más los nombramientos de la ministra de Exteriores, rebajando la calificación a Dirección General de las Relaciones Iberoamericanas, lo que nos tememos es que esta va a ser la línea del Partido Socialista y del gobierno con Podemos, relegando el tema de Venezuela y toda la desestabilización que está sufriendo Latinoamérica a un segundo plano. Y esto nos parece muy grave. Le pregunto porque hay un elemento adicional que ha trascendido a la prensa española. El diario ABC ayer decía que el avión de la vicepresidenta chavista siembra dudas por su posible vínculo con las rutas del oro venezolano. Sobre esto hay información. Suponemos que si se crea comisión de investigación habrá detalles, pero le pediría un comentario al respecto porque, entre otras cosas, una
de las preocupaciones expresadas por el presidente del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tiene que ver o tenía que ver justamente con esto de el oro de sangre, como se ha denominado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en este momento las especulaciones sobre los objetivos que tenía la vicepresidenta de la dictadura para venir a España son múltiples, porque también se habla por medios españoles y también venezolanos de unas posibles reuniones con industriales petroleros, y que teniendo en cuenta las informaciones de hoy sobre que el dictador Maduro quiere entregar la explotación de petróleo en Venezuela, podrían tener cierta relación y verosimilitud. Pero también es verdad que se habla del tema del oro de sangre, y también hay una segunda y tercera hipótesis que habla que venía a buscar a alguien que realmente necesitaban sacar de España para que no pudiera declarar ante la justicia. Pero todo esto son especulaciones, y realmente por eso hemos pedido una comisión de investigación, porque ya nos parece de una gravedad que excede a un incidente diplomático, sino que tiene unas vinculaciones políticas reales dentro de España, y de también todo ese dinero que se ha expoliado a los venezolanos, y que sabemos y conocemos y se está investigando en España que hay vinculaciones en bancos y en empresas españolas. Entonces queremos una comisión de investigación y hemos pedido varias comparecencias, entre ellas la del señor Sánchez en esa comisión, para poder realmente ver y tirar del hilo y desenmarañar esa madeja que me parece que puede traer muy claridad a muchas de las cosas que está pasando en la relación entre Venezuela y España. María Luisa Alonso, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente de Ciudadanos, fue diputada, es venezolana, conoce perfectamente la situación en nuestro país, y por lo que vimos en redes sociales tuvo la oportunidad de encontrarse con el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, durante su visita a España, concretamente a la ciudad de Madrid. 1.000.000 de gracias. Era María Luisa Alonso. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando de esta gira internacional que inició el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó
Esto después, ustedes recordarán del asalto militar a la Asamblea Nacional. Él sale de Venezuela, ha pasado por Colombia, por Europa, incluyendo España. Ayer estuvo en Canadá, nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate. Iñaki Anasagasti fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en Cumaná, con lo cual conoce perfectamente la situación de nuestro país. 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conocer su valoración acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Hablamos de esta gira, pero también hablamos del escándalo, el terremoto político en España, producto de la presencia en territorio europeo de Delcy Rodríguez, a pesar de las sanciones que hay en su contra. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que todo país democrático ese tipo de escándalos se dirimen parlamentariamente o en las urnas, ¿no? Cuando hay votaciones, ¿no? Hay una petición de una comisión de investigación para saber lo que ocurrió cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez llegó al aeropuerto de Barajas. Todo es muy confuso, ha habido muchas versiones sobre el tema, pero indudablemente huele mal, porque el ministro Ábalos, que es ministro de Fomento, de Transportes, pues argumenta que era amigo personal del ministro de Industria, que venía a Fitur, aquí, la Feria del Turismo en Madrid, y que aprovechó esa circunstancia para decirle a la vicepresidenta que no podía tocar solo español, porque el ministro de Interior español, Marlaska, le había dicho que le dijera eso. Suena muy raro. En primer lugar, lo que suena raro es a qué diablos tenía que venir Delcy Rodríguez, si quería venir a tratar de forzar la máquina para hacerse presente en Madrid y tratar también a sí mismo de, polarizar la visita de Guaidó, que era una visita de mucho éxito con su propia presencia en Madrid. Yo creo que le salió mal esa operación, pero le ha ocasionado al gobierno español un tremendo dolor de cabeza por no tener las ideas claras, porque yo tengo una teoría en relación con lo que ha ocurrido, ¿no? Aquí el problema no es el pacto que ha podido realizar el Partido Socialista y Pedro Sánchez con Podemos, que ya sabemos que Podemos es una agrupación chavista y es una agrupación, Pablo Iglesias, pues que lloró cuando murió Hugo Chávez, sino el papel nefasto, pero absolutamente nefasto, que está haciendo el expresidente Rodríguez Zapatero. Yo creo que el gran culpable de mucho de lo que está ocurriendo es Rodríguez Zapatero, que está presionando de una manera continua al gobierno español para, teóricamente, elegirse él en una especie de mediador. Y yo creo que Pedro Sánchez la ha comprado, esa especie que me parece totalmente equivocada, porque para mediar hace falta que dos partes quieran mediar. Maduro nunca ha querido mediar, ha querido dilatar. Sí, yo creo que la oposición venezolana ha querido hacerlo, pero claro, con un éxito notable, es decir, ninguno, porque nunca ha querido negociar el chavismo. Por tanto, todo lo que está ocurriendo ha puesto de nuevo a Venezuela pues en la agenda política española, pero por un incidente que a mí me parece muy desagradable, porque esto no puede ser una batalla del Partido Popular contra el Partido Socialista en España, sino que tiene que ser una batalla fundamentalmente por lograr la democracia en Venezuela, ¿no? Y todo esto distrae mucho. Ahora, con relación al papel del expresidente Rodríguez Zapatero, queda claro que él defiende los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario, o al menos así lo ha dicho abiertamente. A él le parece muy bien que el presidente del gobierno español no recibiera, le pareció muy bien que no recibiera al presidente interino, reconocido así por Europa, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Pues además se jactó diciendo que él conocía muy bien la situación de Venezuela porque ha viajado 38 veces a Venezuela, ¿no? Un comentarista le dijo, uno puede viajar 38 veces a Venezuela, pero si es tonto, pues es un tonto que viaja 38 veces y no se entera de nada, porque yo creo que Zapatero, ¿con quién habla? Yo recuerdo cuando él era presidente de gobierno, viajó a Venezuela y tuvo un acto en la Hermandad Gallega de Caracas, ¿no? Y allí los gallegos inmigrantes que ya están radicados en Venezuela, pues le dijeron que estaba absolutamente equivocado y salió mal parado de aquella reunión. Los vascos lo mismo, los canarios no digamos. Es decir, que este hombre, claro, es bien tratado por el régimen chavista, le pagan los viajes, tendrá su correspondiente pago y bueno, pues como expresidente
dejó de ser presidente con una edad relativamente joven y no tenía nada que hacer. Desgraciadamente, pues le invitaron a Venezuela y está blanqueando el régimen. Este es un político absolutamente nefasto para las relaciones entre España y Venezuela y para la propia solución. Creo que Pedro Sánchez se equivoca gravemente y piensa que con Zapatero se puede hacer absolutamente algo. Si alguien conoce la situación de Venezuela desde hace muchísimo tiempo, porque además ha hablado con todos los protagonistas, desde Carlos Andrés Pérez hasta Rafael Caldera, hasta el propio Busichi, pues es el expresidente español Felipe González. Ese es un hombre que se ha mojado, que incluso tuvo que salir de Venezuela casi de mala manera, porque Hugo Chávez le persiguió. Es decir, este sí sabe, y además está teniendo una postura muy beligerante que está sembrando mucha contradicción, porque claro, a fin de cuentas Felipe González dentro del socialismo español es como hablar de Rómulo Betancourt en la Acción Democrática, pues son un poco los padres del proyecto, ¿no? Y Zapatero, lo que pasa es que Zapatero va de progre y va de listo, es joven, se mueve y está enturbiando, está poniendo el caldo morado. Es un personaje absolutamente nefasto. Iñaki Anasagasti, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Como siempre, fue senador del Partido Socialista Vasco, nació en Cumaná, conoce nuestro país, además defendió a capa y espada. Nos consta la defensa, la democracia, el regreso de la democracia a nuestro país cuando estuvo en el Senado. Por cierto, el apoyo aparentemente del círculo del señor Zapatero no es gratuito. Recordar que el chavismo dio 35 millones de euros a la trama del embajador designado por el expresidente en Venezuela, Raúl Morodo, quien hoy es investigado, al igual que su hijo, con 2 socios venezolanos, por el desvío de fondos otra vez de Petróleos de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a España, Chile u otro país? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. 0424-249-0332. Síguenos en Instagram, trámiteslegales.express, o escríbenos a trámiteslegalesexpress@gmail.com. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y hablando de corrupción, Colombia pedirá en extradición a Aida Merlano, quien fue detenida en nuestro país. Se trata de una excongresista colombiana, quien es denunciada o es investigada. No, tiene decisión en su contra por corrupción, mejor dicho. El gobierno de Iván Duque dijo que aún no ha sido notificado de la recaptura de la excongresista, quien ofreció $1 millón, aparentemente según información de Caracol, en sobornos a las autoridades venezolanas para que la dejaran en libertad. Apareció en el estado Zulia y, es pedida en extradición por las autoridades colombianas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.